A esta hora establecemos contacto en nuestros estudios en Washington con Javier Lesaca, profesor de la Universidad de George Washington, experto en temas de terrorismo y estrategia. Señor Lesaca, un buen día para usted y gracias por acompañarnos aquí en la mañana de NTN 24. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un saludo para toda nuestra teleaudiencia en las Américas y el Caribe. Señor Lesaca, en medio de un estado de excepción decretado por el presidente François Hollande en Francia, ¿pueden sentirse tranquilos los ciudadanos ante las amenazas del autodenominado Estado Islámico? Sí, la principal victoria del autodenominado Estado Islámico, también llamado Daesh, sería precisamente la de alterar la forma en la que viven los países a los que amenazan. Así que una de las mejores maneras de derrotarlo es vivir con tranquilidad y no alterar la forma de vida de los países que son amenazados por este grupo terrorista. Todos somos conscientes de que existe una amenaza, pero la mejor forma de combatirla es aprender a vivir con ella y hacer la vida con la mayor normalidad y que se hacía antes de que este grupo terrorista tristemente empezara a ser conocido. Ahora, según la información oficial, los extremistas que actuaron en París ingresaron tranquilamente a través de la frontera y tendrían contactos en Europa con los que se habrían comunicado a través de plataformas tecnológicas. Le pregunto, ¿los simpatizantes de ISIS han minado Occidente? ¿Ya estarían en los territorios que planean atacar? Esa es la gran incógnita. Probablemente el nuevo tipo de terrorismo que plantea el Daesh es un terrorismo mucho más líquido, mucho más volátil y que no depende tanto de una estructura jerárquica como otros grupos terroristas previos, con lo cual es muy difícil detectar cuáles son esas unidades, cuáles son esos grupos terroristas que están planeando atentados. En cualquier caso, las fuerzas y cuerpos de seguridad de todos los estados, principalmente en Europa, están ejerciendo un gran control sobre aquellos ciudadanos de los propios países que han viajado a combatir en Irak o en Siria y que están planeando volver a Europa. Estas personas, existe un gran control sobre ellas, pero en cualquier caso el riesgo siempre existe y la amenaza nunca es cero. Entonces, efectivamente, puede que existan estas personas dispuestas a atacar en Europa. Lo importante es intentar detenerlas a tiempo y evitar que cometan atentados. Claro, ahora, ¿cómo podrían detectar las autoridades europeas la relación que sostienen los ciudadanos que están en sus países con estos grupos yihadistas? Es extremadamente complicado. En primer lugar, las personas que mayor control tienen efectivamente son aquellos ciudadanos de países europeos a los cuales sí que se ha detectado que han viajado a Irak o a Siria para combatir y formar y unirse a las filas del grupo terrorista ISIS. Estos ciudadanos efectivamente tienen un gran control y si en algún momento quieren volver habría un gran control sobre ellos. El mayor problema reside precisamente en aquellas personas que jamás han tenido una vinculación, digamos, oficial con un grupo terrorista, pero que sí se han radicalizado al ver estas campañas de comunicación tan bien estructuradas y tan bien segmentadas que hace este grupo terrorista. Y es una de las grandes novedades que plantea el ISIS con respecto a Al-Qaeda, que está consiguiendo ganar las mentes y los corazones de decenas de miles de jóvenes en todo el mundo, jóvenes que no tenían ningún pasado vinculado al terrorismo y que gracias a estas campañas de comunicación empiezan a plantearse el formar parte de un grupo terrorista o incluso actuar por su cuenta, inspirados en este grupo terrorista, sin ni siquiera tener una vinculación directa con la estructura del ISIS. Este es el mayor reto y esta es, digamos, la gran obsesión de las fuerzas y cuerpos de seguridad por detectar a estas personas que están radicalizándose y que podrían cometer un atentado. Sin duda es un nuevo reto que afrontamos en este siglo XXI, pero bueno, digamos que los estados están todavía pensando cómo actuar de manera más eficiente contra este nuevo tipo de amenaza. Ahora, ¿cuál es ese mensaje que está entregando el Estado Islámico que hace que muchos de los que no tienen ningún vínculo con estos grupos terroristas terminen radicalizados?
Bueno, es una estrategia realmente sofisticada y que podríamos definirla con dos características. La primera de ellas sería la magnitud, la gran cantidad de mensajes que lanza este grupo terrorista. Estamos hablando de que en menos de 2 años este grupo terrorista ha sido capaz de editar y distribuir a través de las redes sociales más de 1000 vídeos de propaganda. Vídeos que han sido distribuidos a través de entre 45.000 y 75.000 cuentas de Twitter, según un estudio que avanzó la Brookings Institution hace unos meses. Pero además estos mensajes no solamente destacan por su magnitud, por su gran cantidad, sino que también destacan por la segmentación de las audiencias. Si quieren hacer una campaña de captación específica en países árabes, lanzan un determinado tipo de mensajes, pero si quieren hacer una campaña de captación en jóvenes de países de habla inglesa, lanzan otro tipo de mensajes mucho más ligados a las preocupaciones de esa audiencia, ¿no? Presentando a este grupo terrorista como una ONG que se encarga de cuidar a niños musulmanes que son atacados en bombardeos de la coalición, que se encarga como un movimiento social que lucha contra las injusticias del capitalismo. O sea, va lanzando diferentes mensajes en función de determinadas audiencias y luego va empleando personajes locales. Si que hace una campaña de captación en Australia, utiliza a un joven rubio de ojos azules y australiano que ha decidido formar parte del ISIS, y es él el que intenta convencer a sus conciudadanos de las bondades de formar parte de este grupo terrorista. Son campañas, como he dicho anteriormente, muy planificadas, que cuentan con una gran magnitud por la cantidad de los mensajes, pero sobre todo destaca por la sofisticación de esos mensajes y por, la personalización de los mensajes para cada audiencia. También no quiero dejar pasar esta oportunidad para explicar un nuevo fenómeno que en términos de comunicación está planteando este grupo terrorista, que es la inspiración de muchos de estos vídeos en videojuegos reales o en películas reales. Es un fenómeno completamente nuevo, pero quiero destacar, por ejemplo, que en el 50% de las ejecuciones que han mostrado a la opinión pública están directamente inspiradas en películas o en videojuegos reales, con lo cual sus audiencias potenciales no reciben estos mensajes como mensajes de terror, sino como mensajes que se parecen mucho a esos videojuegos o esas películas con las cuales están muy familiarizadas. Este fenómeno es muy peligroso porque consiste en una banalización del terror y en se trataría de convertir el terror en un fenómeno cultural, popular y de moda. Y las consecuencias a medio y largo plazo de esta estrategia pues plantean muchos riesgos y muchos retos para nuestra sociedad. Claro, sin duda es quizás uno de los mayores retos que tiene la comunidad internacional con miras a este 2016. Vamos a agradecer a Javier Lesaca, profesor de la Universidad de George Washington, experto en temas de terrorismo y estrategia, por habernos acompañado aquí en la mañana de NTN 24. Un buen día para usted.